La posibilidad de que criminales presos queden libres porque la ley antilavado incluía la palabra deróguese en lugar de sustitúyase. El recurso de inconstitucionalidad presentado contra el nuevo Código del Proceso Penal o contra la creación de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad. La Institución Nacional de Derechos Humanos, planteando que la Corte Electoral debe controlar si las iniciativas de consulta popular que están en curso implican o no un retroceso en los derechos consagrados en la Constitución. La inhabilitación del ministro Ernesto Murro como candidato a presidente y ahora, más reciente, las dudas sobre la habilitación del profesor Robert Silva para ser candidato a vicepresidente de la Fórmula Colorada. Estos que acabo de mencionar son solo algunos casos recientes en los que el debate jurídico cobró estado público e ingresó en terreno político. En ocasiones aparecen detalles que pueden tener consecuencias graves, otras veces se dan las tan famosas dos bibliotecas, se genera la percepción incluso de que hay chicanas jurídicas. ¿Está bueno que todo se debata jurídicamente? ¿Siempre fue así o en otra época no se debatía tanto? Bueno, para hablar de estos temas es que hoy aquí en Perspectiva hemos conformado una mesa especial con 4 abogados. Eduardo Esteva, profesor titular de Derecho Constitucional 1 y 2 en la Universidad de Montevideo. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Buenos días para todos. Diego Gamarra, director del Departamento de Derecho Público en la Universidad Católica. Buen día, bienvenido, Buenos días, Diego. ¿qué tal? Gianela Bardazano, docente grado 5 de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República. ¿Qué tal? Buen día, bienvenida, Gianela. Muchas gracias. Y un conocido de la casa por sus participaciones en las mesas, Óscar Sarlo, también profesor grado 5 de la Universidad de la República y uno de los impulsores de esta instancia de debate, de esta mesa de abogados. ¿Cómo andas, Óscar? Bienvenido. Buen día, gracias. Bueno, todos ellos además integran el Sistema Nacional de Investigaciones de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Bueno, a ver, Óscar, ayúdame. ¿Por dónde empezamos? Quizás podemos arrancar por plantear si está bien que con tanta frecuencia en las discusiones políticas se introduzca el debate de lo jurídico. ¿Es bueno que todo se debata jurídicamente? Bueno, evaluarlos como bueno o malo habría que explicitar desde qué lugar. Entonces no lo voy a responder en esos términos. Digo que es algo que puede suceder, no sucede siempre. Y lo que es interesante me parece es preguntarnos, por eso esta mesa de gente tan calificada puede ser una forma de orientarnos en esto, preguntarnos por qué sucede eso a veces. No, entonces hay una variable ahí que es importante y estaría bueno poder ver por qué, que la gente entendiera si eso es bueno o no. Obviamente para quien quiere, me parece que quien esté pensando que todo se trabe, que nada se funcione, puede ser interesante jugar desde este lado. Quien piensa cómo funcionan las democracias eficientemente y todo lo demás puede decir, bueno, esto puede ser inconveniente, puede ser un problema, pero bueno, eso es lo que tendríamos que ver. Yo creo que no empezaría por evaluarlo, eso desde cada uno lo verá, pero sí me parece interesante preguntarnos por qué pasa eso. Uh-huh. Si siempre fue así o si no. siempre fue así también, ¿no? Doctor Esteva. Bien, yo que puedo aportar una larga experiencia, diría que en general la respuesta podría ser siempre fue así. Uh-huh. Sin embargo, en el examen de los casos que se mencionaron al comenzar la mesa, uno puede encontrar que muchos de ellos están fundados en un problema que es de lo que llamamos la técnica constituyente. La forma en que se elaboran las constituciones uruguayas en el último medio siglo. Si la última constitución en la que existió un debate, de alguna manera, fue en 1966, en el ámbito de la constituyente. Después tenemos reformas constitucionales parciales que se fueron adicionando a un texto. Y muchas veces, caso del vicepresidente de la República, sin una visión de conjunto respecto de la Constitución. Y esto en ocasiones es lo que justifica el por qué se plantean dudas acerca de la constitucionalidad. Yo coincido con Óscar en cuanto a que no puede prima facie decirse es bueno o malo, aunque es un signo
una característica que muestra un grado de evolución de la cultura general uruguaya. Ajá. Y quizá nos ponga en alerta acerca de la conveniencia de insistir en ciertos aspectos de la cultura cívica de los uruguayos. Diego. Sí, esto en realidad me parece que puede responder a muchos factores, ¿no? Porque en determinado momento suele coincidir que hay varias cuestiones relevantes que se judicializan o que se empiezan a discutir jurídicamente. Yo quizás voy a lanzar una hipótesis de uno de esos tantos factores que hay, que es que buena parte del trabajo que hacemos los abogados es interpretar el derecho. Es decir, básicamente hacemos dos cosas. Hablamos sobre cuál es el derecho y qué dice el derecho, y hablamos sobre hechos, tratamos de probar cuáles son las situaciones fácticas, cuál es el caso, para luego, manejando el derecho, buscar cuál es la solución que el sistema determina, y bueno, cuál es la adjudicación que para ese caso entendemos que es la adecuada. Buena parte de estos temas son constitucionales. Hay una especie de reposicionamiento de la Constitución, y la Constitución tiene, digamos, esta característica bastante relevante de que tiene un componente valorativo o axiológico muy importante, y tiene grandes postulados, interpretaciones muy vagas, que dan lugar a que verdaderamente se discuta y que haya discusiones morales y políticas detrás. Entonces, por un lado, por esa vaguedad, sobre todo de lo que tiene que ver con derechos, que es una manera de estar discutiendo permanentemente sobre cuestiones morales y políticas, y por otro lado, lo que tiene que ver con la parte orgánica, que es política pura y dura de la carrera por el poder, y eso también genera rispideces y el intento de buscar estrategias, porque la política, así entendida en este sentido estricto, no en el sentido más hondo, digamos, es un lugar donde las posiciones estratégicas están naturalmente muy exacerbadas, ¿no? ¿Yanela? Sí, bueno, las preguntas un poco que vos planteabas, Romina, aluden a la intersección o al relacionamiento entre derecho y política, ¿no? Y a mí se me ocurren como diferentes dimensiones o diferentes subproblemas, digamos, ahí. Una, vinculado a esto que decía Diego de la interpretación, ¿qué es lo que hacen los abogados cuando dicen que interpretan? ¿No? ¿O qué es lo que hacen los que se ocupan del derecho cuando dicen que interpretan? Siempre se refieren al mismo tipo de operación, o siempre nos dicen lo que realmente hacen, las decisiones, entre qué opciones deciden. Bueno, ahí hay todo un asunto que tiene que ver con las diferentes formas de dedicarse al derecho. Entonces, muchas veces cuando aparece el asunto de las dos bibliotecas que vos mencionabas, hay como una especie de mito de que en el derecho todo es opinable. Introdujiste el tema que yo iba a decir, del lado de los oyentes, a ver. Eso, porque todo es opinable, siempre hay dos bibliotecas de todo. Ahí está. Porque nos lleva un relativismo que uno dice, ¿de qué me agarro? ¿No? Claro, y de alguna manera ambienta la discrecionalidad y el decisionismo, porque si uno puede decir yo pienso que uno, y los otros pueden decir yo pienso que dos, y cada uno para justificar su decisión dicen porque es clarísimo, porque no hay otra forma de verlo, porque es obvio. En realidad lo que hay es una especie de ver en el momento en que haya que contar los votos para ver si se decide para un lado o para el otro, bueno, será los que hayan reunido más adhesiones, ¿no? Pero parecería que la lógica de la adhesión no es una lógica propia del derecho o del razonamiento jurídico, sino que más bien es, por el contrario, una lógica que tiene que ver con fundamentar en base a argumentos que sean comprensibles o plausibles o que podamos conocerlos, cuál es la mejor forma de solucionar problemas concretos o de dar respuestas abstractas a situaciones que tienen una regulación por el derecho, pero que no estamos todos de acuerdo acerca de cuál es específicamente esa relación. Y por otro lado, a mí todas estas cuestiones me hacen acordar a esa expresión que recurrentemente los uruguayos como que mencionamos en las discusiones, que es aquello de la política por encima de lo jurídico, lo político por encima de lo jurídico, o lo jurídico por encima de lo político. Y un poco también, ¿no? Como
hay ahí una especie de... Hay algunas características que son propias de lo jurídico, ¿no? Que tiene que ver con la estabilidad, con la certeza, con lo conocido, con lo público, con que hay un criterio que antecede a las decisiones, que se opone a las características de la política que son más de la contingencia, del interés, de la simpatía, qué sé yo. Pero cuando pasan estas cosas de yo pienso que uno y el otro yo pienso que dos, porque es obvio, en realidad como que se traslada la lógica de la política o los rasgos de la contingencia a un discurso que toma características jurídicas. Entonces a mí me parece que ahí también hay como otra cosa para conversar. Si no se está de alguna manera como confundiendo o contribuyendo a debilitar de alguna manera la institucionalidad jurídica cuando se lo maneja, digamos, con la discrecionalidad de lo político o con la contingencia de lo político. Bien. Oscar, a ver. Bueno, la verdad que ha quedado una mesa muy bien servida, porque son todas perspectivas, me parece, interesantes para tratar de aclarar esto. Yo voy a agregar alguna cosa más. Digamos, cuando se... A ver, nunca se argumenta en el derecho, sobre todo en el derecho constitucional, desde la nada, o sea, desde ningún lugar. Lo que hay que tomar en cuenta es que cuando se plantea cualquier problema, y se supone que los políticos siempre evalúan esa posibilidad, alguien lo plantea, partimos de una situación interpretativa ya establecida. Entonces, si hay una dogmática, es decir, una opinión de las cátedras consolidada, emitida previamente y sin problemas a la vista, o sea, de manera desinteresada, pongamos por caso evidente lo que casi es un tratado de Jiménez Arechaga del año 46, pero que fue la opinión indudable durante 30, 40 años, fue el referente de todo. Nadie se tiraría contra una interpretación de Jiménez Arechaga, salvo para una chicana, para una cuestión menor. Pero a nivel, digamos, de asesoramiento al Parlamento, eso no existía, era hegemónica la opinión de Jiménez Arechaga y de sus discípulos. Lo siguieron Barbagel Lata, la siguió Casinelli en buena medida, que Casinelli le tocó una nueva constitución, pero por ejemplo, Gros Espiel le rindió pleitesía a Jiménez Arechaga, o sea, no había partido de un lado o del otro, aunque Arechaga era colorado. Gonzalo Aguirre reeditó el curso porque como un homenaje, o sea, estaban de acuerdo los dos partidos tradicionales, no había grieta en eso, no había ruptura. Es decir, cuando alguien tenía que opinar en esa época, había un referente indudable para empezar a hablar, y podía haber retoques para aquí y para allá. Ahora, cuando nos encontramos ahora en una situación novedosa, yo señalaría, como, no sé qué les parece a usted, pero me parece que es un síntoma de la época, en que se ha dado que algunos referentes primero, ha habido una apertura del sistema universitario, es decir, hay cátedras, ahora no hay una cátedra única, no hay un monólogo como había en la época de Jiménez Arechaga, hasta el año 85, 86, 1986, digamos, había una sola cátedra de constitucional importante, y esto se abrió, y esto ya genera que haya muchas cabezas pensantes con autonomía, que es, por un lado, es muy bueno, por otro lado, genera esta posibilidad. Pero no solamente, este dato no es tan relevante, me parece. El otro dato relevante es que ha aparecido con más intensidad, creo yo, que antes, el involucramiento partidario de algunos constitucionalistas. Ajá. Y entonces esto lleva, yo siempre digo que después que un constitucionalista sube la escalinata del Palacio Legislativo, pasa a ser político. No se le puede tomar como opinión estrictamente jurídica, salvo que tome las debidas distancias, pero en principio yo tiendo a pensar que es una opinión política, porque si no generaría una disfuncionalidad con su partido, con sus colegas, que es muy raro que eso suceda, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones que se dan y que me parece que son las que han llevado a que cada partido se mueva en principio, no es una regla absoluta, pero en principio tiendan a pedir la opinión a sus
digamos, a sus partidarios, ¿no? O constitucionalistas partidarios, o juristas partidarios, ¿no? Me parece que por ahí hay una... Bien. Evidentemente, como explica Oscar, Justino Jiménez de Arechaga fue la figura que eclipsó al resto en el derecho uruguayo. En este momento, y para el último tema, el de la candidatura a vicepresidente de la República, Robert Silva, el cuidado que hay que tener es que el texto constitucional que Jiménez de Arechaga comentó no es el vigente. Claro. Entonces, ahí hay un punto, ¿verdad?, claro, que un vacío pasa a ser en la dogmática, una opinión de autoridad, la de Jiménez de Arechaga, que todos la reconocemos, ¿sí? Pero hay que tener cuidado que el artículo 201 no existía en la Constitución con el texto actual, cuando Arechaga hizo este comentario en la década de los 40 del siglo pasado. No se puede trasladar. No se puede trasladar necesariamente. Y yo trato siempre, en lo personal, cuando hago una interpretación, de chequear con la de Jiménez de Arechaga, porque creo que es de las más relevantes que existen en el Uruguay. Un factor que todavía no hemos mencionado, y que de mi punto de vista no menor, es el de que el año de 1985 marcó para el Uruguay, junto con la reinstitucionalización, marcó la admisión como derecho positivo por texto legal expreso del Pacto de San José de Costa Rica. Y eso cambió en gran medida las pautas de los criterios interpretativos. Entonces, yo tengo que ser cuidadoso cuando hago una interpretación, si me fundo en autores que han opinado en los 40, en los 50, en los 60, para ver que no estén violando el pacto. Y no tengo presente qué es lo que resulta de esos textos. En otro orden, lo dijo hace muchas décadas un célebre catedrático francés, Bourdieu: todo profesor de Derecho Constitucional, cada vez que expone una opinión, está siendo políticamente comprometido. Ante el auditorio está políticamente comprometido. Lo más difícil es tratar de conservar la imparcialidad cuando se formula una consulta. A mí me ha correspondido muchas veces opinar a solicitud de un determinado sector político con el cual yo no comulgo. Y he tratado de hacerlo con el máximo grado de objetividad. Reconozco que es extremadamente difícil. Y como señalaba muy bien Sarlo, cuando el profesor de Derecho Constitucional pisa la escalinata del Poder Legislativo, puede correr el riesgo de la pérdida de la objetividad. De modo que seguimos adicionando factores a esta interesante problemática, ¿no? Me parece, o sea, que las dos cosas que se dijeron son muy interesantes y agregan condimentos que vale la pena rescatar. El primero es que creo que de verdad hay estamos en una etapa en la cual no hay una dogmática consolidada, es decir, no hay una posición de la doctrina instalada sobre la Constitución vigente en una lectura contemporánea, porque quedó viejo Jiménez de Arechaga, es decir, sigue siendo una obra fundamental, anacrónica, sigue siendo, sin lugar a dudas, una obra de tremenda calidad, pero no toma nota de cambios que han ido sucediendo en el derecho constitucional. Uno lo puede ver muy bien en el derecho comparado, la influencia del derecho internacional de los derechos humanos, toda la irrupción del derecho constitucional anglosajón, que en la época de Jiménez de Arechaga se manejaba menos, y que ahora estamos viendo, que dicen profesores de Harvard, de Oxford, de Yale. Estamos pendientes mucho más de las nuevas posiciones y tendencias. Con lo cual hay, en definitiva, una disputa acerca de cuál es la posición consolidada, y eso genera que haya un terreno fértil para opinar, discrepar, en fin, estamos en ese pasaje de esa etapa, digamos, de renovación dogmática, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, me parece que esto de las dos bibliotecas a veces es un poco injusto, porque con otras disciplinas no se pone tanto el énfasis en que cambian las opiniones. Yo he ido al médico muchísimas veces y uno me dice una cosa y otro me dice otra, y cuestiones muy básicas, ¿no? Por eso ahora está la segunda opinión, ¿no? También por eso la segunda opinión, muchas veces solemos discrepar, y lo que nosotros hacemos, insisto, es interpretar textos. Y así como hay gente que discrepa sobre el sentido de una canción o de poesía, podemos discrepar sobre qué dice el derecho. Estamos interpretando textos. Por supuesto, hay una expectativa grande de que el derecho de certezas, de que haya cuestiones preestablecidas, reglas en virtud de las cuales movernos y para tener claro cómo nos podemos manejar. Pero también es cierto que hay
áreas del derecho en el cual la certeza es una virtud fundamental, por ejemplo en el derecho penal, y hay que tratar de ser preciso, y hay otras en las cuales no nos interesa ser tan precisos. Nos gusta dejar discusiones abiertas para que una comunidad en un momento determinado pueda discutir, pueda debatir, y la canalización por lo jurídico es una forma de generar participación, de estar hablando de temas que en el fondo son políticos o morales muy relevantes, ¿no? Ahí ya dejas planteado el tema, vamos a escuchar a Yanela primero, pero lo dejo apuntado para la siguiente, el siguiente bloque, ¿no? Necesita entonces discutirse una nueva constitución y que haya nuevamente este debate que decían hace tiempo no se da y que ha permitido esto tan amplio, o justamente lo que se busca es, como dice el doctor Gamarra, de ir ahora a dejarlo con un margen de ambigüedad suficiente como para que se adapte a los tiempos y a la realidad de ese momento, ¿no? Romina, yo voy a dejar no voy a interrumpir la intervención de Yanela, pero te voy a pedir medio minuto para cerrar. Ahora sí, creo que con todo lo que se ha dicho, creo que estamos en condiciones de responder lo que preguntaste al comienzo. ¿Sí? Bueno. Dale. Dale. No, yo solo enganchar una cosa con lo último que mencionaba Diego, que comparto totalmente la importancia de la deliberación y que las opiniones acerca del derecho reflejen o nos permitan ver el pluralismo de las sociedades contemporáneas. Pero justamente eso es algo que tiene como cierta... eso choca con el fenómeno del cual estamos hablando, que es esa especie de giro judicial que tiene la discusión de todo, o el tipo de soluciones que se dan para resolver las cosas en las que no estamos de acuerdo, ¿no? El caso de la institución de derechos humanos y pasar por un filtro previo los contenidos de las consultas de democracia directa, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso, de alguna manera, lo que hace es que hay como una especie de efecto estratégico, deliberado, me parece, que tiene probablemente objetivos que pueden ser antagónicos, ¿no? De capturar las prácticas políticas por la forma del derecho o por la forma del tribunal. Entonces, aparecen en el tratamiento de los temas en donde existe pluralismo moral, pluralismo político, una terminología que es propia del derecho, ¿no? En donde no está en discusión la dimensión moral y la dimensión política, o no está explicitada lo suficientemente la dimensión moral y la dimensión política cuando hablamos, por ejemplo, del alcance de nuestros derechos, ¿no? Pero además, como que se distribuyen roles, ¿no? Inmediatamente hay alguien que es acusado, alguien que acusa, alguien que es representado por unos expertos, la posición de cada uno, y se traduce de alguna manera en términos de litigio, una discusión que tradicionalmente, me parece, podía tramitarse por el lado político, ¿no? En el sentido de con la mediación de los partidos o teniendo un debate francamente político o francamente en términos morales, y no con la jerga del derecho o con la terminología del derecho y atribuyendo roles de a ver quién gana o quién convence al juez o quién convence al experto o quién tiene más expertos de su lado para probar que tiene razón. Oscar, vos querías redondear. Sí, tú preguntaste, ¿esto es bueno, es malo, es conveniente o no? Bueno, yo voy a tirar una afirmación gruesa para un poco también para discutir después o para que la gente empiece a ver este tema. Yo creo que todo esto que se ha explicado acá muestra que cuando el sistema político opta por poner en cuestión un tema X en base a la Constitución, eso inmediatamente significa trasladar el problema al ámbito judicial. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, en una determinada época histórica, ¿es conveniente, es bueno que las decisiones tan importantes queden en manos de los jueces, o es mejor sería mejor, como en otras épocas, o en algunas épocas,
Los políticos resuelven los problemas ellos mismos en base a negociación, en base a consensos, que eviten recargar el sistema judicial o trasladarle decisiones a órganos que no están pensados en principio para ese tipo de decisiones. Dejamos la pregunta abierta, ¿te parece? La retomamos ahora en el próximo bloque. Hoy tenemos una mesa especial y el punto de partida es el debate jurídico, las chicanas también, y la percepción de que últimamente se están viendo más que antes estas discusiones en los temas políticos. ¿Dónde está la raíz para los debates jurídicos, para las 2 o más bibliotecas que últimamente tanto se ven en la discusión política? ¿Por qué hay tanto lugar para la interpretación? ¿Es la Constitución un documento demasiado ambiguo? Bueno, de eso estamos charlando en esta mesa especial con el doctor Eduardo Esteva, que es profesor titular de Derecho Constitucional 1 y 2 en la Universidad de Montevideo, con Yanela Bardazano, que es docente grado 5 de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República, con el doctor Diego Gamarra, que es director del Departamento de Derecho Público en la Universidad Católica, y con Óscar Sarlo, que es abogado, integrante de la Academia Nacional de Letras, también habitual integrante de las mesas de En Perspectiva y catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República. Óscar, antes de irnos a la pausa, dejaste planteada una inquietud que te gustaba retomar. A ver, ¿se acuerdan de cuál era la pregunta? Óscar decía, bueno, muchas veces es más fácil pasar la pelota para el debate jurídico, ¿no? Lo político para el debate jurídico, en vez de buscar los consensos políticos para laudar determinados temas. Sí, sabés que hay 2 instancias donde esto pasa. Una, a veces, es hasta una técnica del sistema político. Se ha visto muchas veces, nosotros cuando estudiamos la génesis o el proceso de aprobación de un texto, vemos que se tranca la discusión política y aparece una opinión habilidosa que dice, bueno, pongamos un término tal que no resuelve la discusión que tienen y tiran la pelota, dice, bueno, que lo interpreten después los jueces. Esta es una forma que tienen, yo creo que todos los sistemas políticos, está estudiado teóricamente el tema, que neutralizan la discusión política, escalan el tema semánticamente y dejan a la decisión posterior del término, digamos, que no compromete la solución en ese momento. Esto genera problemas para el futuro. Pasó con una cantidad de leyes importantes que al no haber acuerdo se busca una fórmula semántica de saldar la discusión. La otra es cuando hay un bloqueo político o una fractura muy grande de los consensos políticos, que pues la política en un sistema democrático tiene una parte de competencia y una parte de cooperativa, tiene que tener. Básicamente las reglas de juego tienen que ser cooperativas, tiene que haber un consenso básico, pero cuando se rompen algunos consensos, generalmente el que está en desventaja tiende a forzar la interpretación de las reglas básicas de manera a generar un cambio de la decisión del sistema político a pasarlo al sistema judicial. Y entonces esto puede ser una forma de lo que se llama la judicialización de la política. Es un problema que está, coincido con Eduardo, está alentado por también por una cuestión de época, que es la introducción de los efectos de las convenciones internacionales de derechos humanos como parte del bloque de constitucionalidad, es decir, ya se aplican como normas constitucionales, se interpretan como normas que forman parte del derecho constitucional uruguayo. Y como el derecho es de interpretación, no es tan difícil romper un consenso establecido y plantear uno nuevo que va a requerir intervención de los jueces. Entonces, el problema que yo sugería como tema interesante de discusión, bueno, ¿es conveniente para una democracia que todos los temas se judicialicen? Porque cada vez que se discute, se argumenta, entonces jurídicamente, el único que puede dirimir eso, porque no es ya el Parlamento, porque el Parlamento ha intentado interpretar la Constitución y la ley interpretativa, Yanela es una experta en eso, pasa a decidirse constitucionalmente por la Corte también. Entonces, tenemos acá un tema que me parece que es bien un desafío, digamos, político a su vez, ¿no? A ver, Yanela. No, es que justamente el tema del derecho internacional de los derechos humanos o de cómo la dogmática de los derechos humanos ha afectado la interpretación constitucional y cómo es posible plantear casos constitucionales
con mucho mayor facilidad. Esa es una característica sobre la que es necesario pensar mucho todavía entre nosotros, porque una de las cuestiones que me parece que nos pasa en Uruguay es que, si bien hemos recibido toda esta novedad y toda esta dogmática del derecho, de los derechos humanos, todavía tenemos como las tradiciones de formación, de la formación de los abogados, de los juristas, y las tradiciones de justificación de las interpretaciones ancladas en una concepción del derecho que está bastante distante de la concepción del derecho que viene junto con la dogmática del derecho internacional de los derechos humanos. Y ahí me parece que tenemos todo ese problema de, por ejemplo, la interpretación auténtica o las leyes interpretativas que mencionaba Oscar, son como tributarias de la lógica de pensar el derecho en los términos anteriores, nacionales, ¿no? Que tiene como muchas marcas de concepciones más formalistas, de sujeción del juez a la ley, de la palabra del legislador como la palabra que de alguna manera determina la decisión, que se enfrenta en el caso, en el modo en que el caso se presenta, con toda esa otra dogmática que es incompatible con institutos como la interpretación auténtica, como la idea de ley interpretativa, que forma parte de la tradición, de la otra tradición. Entonces ahí tenemos como se nos produce como una especie de disonancia cognitiva que no entendemos muy bien. Y eso no vuelve a la pregunta que yo hacía, si no es necesario un cambio más de fondo, entonces, que permita, analizar y repensar y instalar nuevamente una nueva constitución. Sí, probablemente lo que hay es que ese choque que estás viendo, ¿a qué nivel llega de que complique realmente? Claro, a mí lo que me parece es que hay que fortalecer una discusión sincera sobre nuestros derechos, sobre qué entendemos por los derechos, y no asumir posiciones que en principio se plantean como indiscutibles, ¿no? Creo que una de las cosas importantes es generar un debate lo más inclusivo, lo más plural, lo más igualitario, en el sentido de que pueda participar cualquiera, pero tratar de ser sinceros de acerca de qué cosas están involucradas cuando hablamos de los derechos y del alcance de los derechos, porque la verdad es que a mí, en principio, lo voy a decir medio groseramente, pero me parece bastante contraintuitivo pensar que un juez puede hacer la lista de cuáles son mis derechos y qué alcance tiene cada uno, y que la discusión en términos morales y en términos políticos la tengo vedada, porque eso es algo de lo que solo pueden ocuparse los jueces. Bueno, eso en principio me opongo fuertemente a eso. Y me parece que eso es algo que viene junto con la dogmática de los derechos humanos, que en principio aceptamos porque tiene como una carga emotiva justa, buena, y parece que los jueces siempre nos van a tratar mejor que el legislador, que es malo. Que viene a nivel internacional, viene por ahí, y tenemos que sumarnos. Coincido plenamente con lo que dice Yanela. Me parece que hay un cambio de paradigma en el discurso de los derechos, en cómo se incorpora, cómo se interrelaciona el derecho internacional de los derechos humanos con el derecho interno, que no tiene un correlato en el diseño institucional, que no tiene la discusión a nivel de la comunidad que merecía, digamos, y eso hace que haya muchas disonancias, que los jueces terminen tomando decisiones políticas y fundamentales de la comunidad. Y creo que hay en buena medida en América Latina, ante el problema de la exclusión social y grandes casos de relegamientos persistentes de sectores de la comunidad. Generalmente en el hemisferio norte se habla de minorías relegadas, nosotros no necesariamente podemos hablar de minorías, ¿no? Los casos de pobreza, en fin, no estoy tan seguro de que sea minoría. Se utilizó, yo creo, estratégicamente la ola de los derechos para tratar de que los jueces den soluciones donde el sistema político no los daba. Y la Corte Interamericana, en principio, se miraba desde el punto de vista de los resultados con cierto optimismo como quizás un actor
relevante para lograr eso, ¿no? Sobre todo en materia de derechos económicos y culturales, más allá de que la Convención Americana no refiere a ellos, se incorporaban por la vía de interpretaciones, en fin. Y las Cortes Constitucionales, en nuestro caso la Suprema Corte de Justicia, bueno, se tenía la esperanza que desde el Poder Judicial se logren las cosas que no se conseguían políticamente. Eso tiene una discusión muy profunda, en unos debates que se dieron en los últimos 20 años de cómo funciona la justicia constitucional, quién decide cuáles son nuestros derechos. Yo creo que el mensaje que debemos empezar a pensar es que tampoco está bien, que tuvimos demasiado optimismo en mirar hacia las Cortes y que debemos empezar a pensar de qué manera podemos tener una democracia rica, una participación política inclusiva, que verdaderamente tenga en cuenta los intereses de todos los actores de la comunidad para dar soluciones desde la política a cuestiones que en última instancia son morales y políticas. Sin perjuicio de eso, quiero de todas formas atender lo que mencionabas, no es necesario revisar la Constitución. Yo creo que hay algunas cosas del diseño institucional que valdría la pena repensar. Sobre esas cuestiones más ambiguas o vagas, yo creo que tienen que seguir estando ahí. Es decir, la Constitución refleja los grandes consensos, el pacto de la comunidad más elemental, ¿no? Y creo que sobre los consensos necesariamente tenemos que ser abstractos, porque si no, no vamos a coincidir nunca. Lo que tenemos que encontrar son buenos mecanismos para lograr participación política, ya sea en cómo se lleva adelante un sistema de justicia constitucional o cómo se genera otro tipo de decisiones sobre la Constitución, que sí sean participativos y que en lo que sea especificación, alcance, tenga la voz la ciudadanía y los sectores políticos, ¿no? Bien. Se me ocurrió pensar que parte de la audiencia debe estar preguntándose si esta problemática es exclusiva del Uruguay o si está generalizada. Sí, seguramente. De alguna manera la respuesta se ha dado por quienes entienden que el siglo XIX fue el siglo del poder legislativo, el siglo XX el siglo del poder ejecutivo y que el siglo XXI está siendo el siglo del poder judicial. Desde esa perspectiva, la mayor judicialización no sería novedad en el mundo. Eso que termino de reseñar con los 3 siglos es uno de los grandes postulados de un sector importante de los nuevos constitucionalismos, del llamado neoconstitucionalismo, en alguna de sus vertientes, ¿verdad? Lo segundo que se me ocurre que parte del auditorio pueda estar preguntándose es ¿desde cuándo en Uruguay sucedió esto? Yo creo que no es aventurado pensar que esto empezó a suceder en el año de 1989. En ese momento sucedió algo un tanto sorprendente en el Uruguay. Una persona ideó una reforma constitucional. Logró que se publicara en 2 o 3 de los diarios de la época de mayor circulación el texto de la reforma. Y la indicación que se hizo en esos periódicos fue recorte este trozo del diario, lo firma y lo deposita. El resultado fue la reforma constitucional de 1989 en materia jubilatoria. Se dijo en aquel momento que era la primera reforma constitucional que surgía en el Uruguay fuera de una iniciativa de partidos políticos o de sectores de los partidos políticos. Tan es así que a último momento aquellos candidatos a la presidencia de la República que no habían dicho voy a ensobrar esto, dijeron ahora sí lo voy a ensobrar. Y algunos llegó a decir elija, voy a tener en los clubes sobre con papeleta y sin papeleta. Ahí para mí está un poco el origen, porque el sistema político no respondió a lo que la reforma constitucional establecía. Y comenzaron a publicarse editoriales en algunos de los medios de mayor circulación que llevaron a que los ciudadanos interesados, ni más ni menos que jubilados, cuando la mayor parte de los uruguayos en aquella época éramos aspirantes a ser jubilados en algún momento de la vida, llevaron el tema a la decisión judicial. Y el tema fue planteado por miles de expedientes a la Suprema Corte de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad de algunas disposiciones legales. Entonces, también la experiencia en el Uruguay fue en ese sentido, me parece. El sistema político no dio respuestas adecuadas y los interesados llevaron el tema a la decisión del Poder Judicial. Sobre el último aspecto, cerrando, el anterior. Tradicionalmente se hablaba de poderes políticos, ejecutivo y legislativo.
y se dejaba fuera el tercer poder, el judicial, como diciendo, este no es un poder político. Lo que nos llama la atención ahora, y muchos lo cuestionan naturalmente, es si se está ante una judicialización de la política o ante una politización del poder judicial, que de alguna manera pasa a ser también un poder político. Y para cerrar realmente, el segundo gran tema es menester cambiar la Constitución. Yo ya he opinado sobre el tema, en el sentido de que no es absolutamente indispensable cambiar la Constitución. Pero recientemente se me ocurrió hacer una verificación en un panel en que me tocó casualmente coincidir con el director del Instituto Max Planck de Derecho Comparado de Alemania. Se habla de las constituciones abiertas al derecho internacional, esto que estábamos diciendo, constituciones abiertas al derecho internacional general y al derecho internacional de los derechos humanos. Y la Constitución uruguaya, paradojalmente en el ámbito de América Latina, no cumple con ninguno de los 16 puntos que se me ocurrió testear respecto de las demás constituciones del área. Es decir, coincido con Diego, una cosa es que subsistan determinados puntos que sean factibles de interpretación, pero el tema central, como decía Yanela también, donde está en juego el fundamento del sistema, es la soberanía, como cuando uno piensa en la Constitución Nacional, o son otros principios cuando piensa en el derecho internacional público. Tendría que haber al menos una disposición en la Constitución que, además del artículo 72, que es el que siempre citamos como fuente de apertura, que diera una posición sobre la posición del derecho uruguayo en cuanto a esos tópicos. Bien. Oscar, ya para cerrar, últimos comentarios. Bueno, me parece que es el tema, yo no quiero entrar en el tema de la reforma o no de la Constitución, que es un tema vastísimo, y ya lo tiraría como para tener otra buena discusión, sí. Eso es muy grueso, pero sí diría que coincido con todo lo que se ha dicho. Entonces yo diría, bueno, si tenemos una cierta novedad que está se ha ido un poco de las manos sobre conflictos interpretativos sobre la Constitución, yo lo único que diría, en el sistema comparado, lo que uno ve es que cuando pasan estas cosas y el sistema político estricto, o sea, los partidos políticos no se ponen de acuerdo, no logran superarlo, la única respuesta racional que ha tenido desde el derecho ha sido crear un tribunal constitucional o alguna instancia autorizada para interpretar la Constitución. Y entonces, a partir de esto, se puede reconstruir lo que se perdió como dogmática, digamos, consolidada. No es la panacea, pero digamos, puede ser que en algún momento haya que pensar en este tipo de cosas. A la luz de la discusión que estábamos teniendo, creo que sería la única reforma significativa que veo así por esta discusión que teníamos. Desde luego, si al comienzo de un periodo de gobierno los partidos políticos fueran capaces de pensar con distancia del debate electoral una reforma constitucional, sería bienvenido si se hace como un documento único, que lo actualice, como decía Eduardo, que recoja las dudas que plantea la judicialización extrema. La experiencia de Brasil tan reciente creo que es un llamado a atención sobre cómo se puede desmadrar la política llevada a los tribunales. No está bueno divorciar la opinión ciudadana de los sistemas políticos. El sistema partidario tiene que ser capaz de resolver los problemas de interpretación de la Constitución. Me parece que ahí hay materia para pensar. Oscar Sarlo, Diego Gamarra, Yanela Bardazano, Eduardo Esteva, gracias a los cuatro. La verdad que un gusto tenerlos por acá y discutiendo estos temas. Los volvemos a convocar en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias. Ya dejamos anotado, dejamos varios temas, Oscar, anotados. Tenemos para seguir.